Buenas noches, cordial saludo para todos. Mi nombre es David Navarro, natural del municipio de Abreu Norte, Santander. Pertenezco al CEAD Ocaña y estudio la licenciatura en inglés como lengua extranjera. En la asignatura de Cultura Política se nos pide indagar en nuestro entorno sobre los términos cultura, política y cultura política. Para ello es necesario hacer unas pequeñas entrevistas para ver lo que la gente piensa y luego de allí hacer una síntesis personal de lo que hemos podido nosotros indagar. Entonces, para retomar el tema, dándole inicio, yo busqué a personas de mi entorno, estratificándolas por el nivel de estudio, para tener un concepto más amplio de lo que significan estos términos. Entonces, en la primera persona, en cuanto al aspecto de cultura, la primera persona me manifiesta que para él es la educación que tiene cada persona. La segunda me dice que son las tradiciones propias de una región. La tercera son rasgos típicos que identifican a un pueblo. La cuarta es la historia ancestral de un grupo de humanos que trascienden de generación en generación. La última me dice que es la transmisión de ideas de padres a hijos. Como podemos ver, este pensar de la gente convergen en un concepto común. Es decir, a pesar de la diferencia de, de estudio, manejan unos términos muy similares. Entonces, la cultura para la Real Academia viene siendo el conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio o el trabajo. En síntesis personal, para mí el concepto cultura viene siendo ese conjunto de experiencias mismas del ser humano, enmarcados en hechos o acontecimientos que son transmitidos de generación en generación con el fin de perpetuar esas vivencias y así marcar un precedente en la historia. En cuanto a la política, perdón, en la política, la terminología que la busqué en un diccionario me dice que es una ciencia que trata de gobernar las organizaciones sociales de humanos, especialmente en estados. En lo que la gente puede interpretar de este término de política son conceptos que están enmarcados más que todo por su ideología y por las decepciones que han tenido en el trayecto de su vida con estos aspectos de los políticos. Entonces, la primera persona me manifiesta que para ella es la manera de vivir de algunas personas, la manera de robar, me manifiesta ella. Otra persona me dice que son los medios para ganar elecciones. Luego la siguiente me dice que es la idea en cómo piensan y actúan los seres humanos. La otra, que es la persona que más nivel de estudio considero que tiene, ella me manifiesta que es la manera como alguien transmite sus ideas y propósitos con el fin de proyectarlos en beneficio de todos. Luego ya la última me manifiesta que la política viene siendo un movimiento por el cual los llamados políticos buscan gobernar a los demás. En síntesis personal, yo personalmente odio la política. La considero asquerosa, mezquina, por la misma tradición que hemos manejado y que manifiestan mis entrevistados, las sesiones que hemos llevado, por la forma como han transgiversado ese concepto. En sus inicios la política era la forma de manifestarse. Hoy día es la forma de manipular. Entonces, en mi síntesis personal, referente a lo que puedo indagar en enciclopedias
y a lo que pude recoger de la experiencia de mis entrevistados, puedo decir que son medidas o procedimientos del pensar humano por el cual al transmitir o promover sus ideas buscan un dominio particular de algún sector social. Esa es mi forma de ver la política. Son ideas, no son manipulaciones. Ya enmarcado en lo que es la asignatura, fue un poco más complejo para mis entrevistados definir el término de cultura política. Para ello, pues tuve que darles el término de la Real Academia para poderlos orientar y que me pudieran dar su opinión un poco más acertada y ser más claros en estos. Entonces, la Real Academia nos dice que la cultura política se define como el conjunto de orientaciones cognitivas, básicamente conocimientos y experiencias, evaluaciones referentes a juicios y opiniones, y actitudes que de una población manifiesta frente a diversos aspectos. Teniendo en cuenta esto, mis entrevistados manifiestan que es la manera como la gente elige, entre comillas, vota en unas elecciones. Otro me manifiesta que son los aspectos que ven las personas en el momento de elegir mandatarios. Me manifiestan además que son las vivencias como cada región manifiesta su razón de voto. En el entorno social, que estimulan las intenciones de voto por la cual se va a elegir algún mandatario. O también es como la gente piensa al momento de votar. En síntesis, puedo manifestarles que la cultura política es experiencia propia de cada ser humano, propio de cada región, que ven marcada por una influencia por la experiencia, en la cual se va a manifestar hacia alguna tendencia en particular, para alguna tendencia política o alguna campaña en particular. Bueno, por lo tanto podemos concluir que a pesar de las diferencias o la estratificación de estudios que manejé, las definiciones que da la Real Academia, incluso mi síntesis personal, podemos definir que el entorno social en el que yo me muevo actualmente tiene claro qué es lo que significa política, qué significa cultura, y que esos dos términos unidos forman una cultura política, y que estamos totalmente claros en lo que ello conlleva. Espero sea de su agrado esta pequeña apreciación. Les agradezco de antemano la paciencia que me tuvieron en este momento. Pues estoy saliendo de una pequeña complicación médica y les agradezco enormemente su paciencia. Cualquier inquietud, pues con gusto pues podría yo debatir cualquier contraposición, e invito a mis compañeros de igual manera a que de manera muy coherente y manteniendo una comunicación asertiva podamos lograr la concertación en estos términos y poder definirnos claramente para tener un consenso en particular. Mil gracias y feliz noche.